Y nos tiene el Señor en este año 2024 hablando acerca del mensaje a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Entonces quiero que por favor nos ubiquemos ahí para que aprovechemos bien el tiempo. Vamos a leer la palabra del Señor allí en el libro de Apocalipsis. Y el mensaje que el Señor nos está dando a través de la iglesia de Esmirna, eso está en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Son 4 versículos, pero escuche bien este mensaje. Dios tiene el control de todo. Yo creo que Dios tiene el cuidado de cada uno. Mire, de algo que vamos a hablar aquí acerca del sufrimiento. ¿Cuántos han sufrido aquí? Levanten la mano los que son. Hay gente que no sufre y nadie se da cuenta, pero el sufrimiento va por dentro, ¿verdad? Hay gente que dice que la procesión va por dentro. Hay cosas que nadie las sabe, pero muchas veces nosotros en silencio sufrimos. Y el Señor Jesús a esta iglesia le trae un mensaje. Yo le voy a introducir, escuche bien, un mensaje de ánimo, un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, porque en los momentos cuando uno está sufriendo, uno necesita escuchar esa voz que lo aliente, que lo anime. ¿Usted está conmigo? ¿Cree eso? Dios es un Dios que cuando estamos pasándola mal, cuando uno está pasando momentos difíciles, Él no se hace esperar en venir a alentar nuestra vida, a alentar nuestro corazón. ¿Cuántos aquí se han sentido alentados y animados por el Señor en algún momento? Bueno, gloria a Dios. Sí, hay momentos que uno la está pasando mal, pero gracias a Dios. Dios no se olvidó, Dios se hizo presente. Entonces yo voy a leer nuevamente para los que no han estado. Este mes estamos terminando este mensaje a esta iglesia. El mes de enero estuvimos dando el mensaje que ya está ahí en los videos, ¿no? Ya está en YouTube, ¿no, pastora? Sí. Usted se puede meter a YouTube y entra, y las prédicas quedan allí grabadas para que usted reafirme esa enseñanza. ¿Cómo se entra, Leila? A ver. Se entra a YouTube. Por el grupo de la iglesia. Pero las personas que no están en el link, las personas que no están en la iglesia, en el grupo, pueden buscar Casa de Oración en YouTube, pero de todas maneras vamos a dar acceso directamente al video. Vale, pero que están ahí. El propósito no es otra cosa, sino, póngame cuidado, afirmar de que Dios tiene esta casa, este lugar con propósito para todos nosotros. Y hay muchas personas que no pudieron venir hoy, pero hoy por ahí, por medio de Zoom, están recibiendo este mensaje. Hay personas conectadas allí. Saludos a Fran, ¿no? Fran y Teresa y Berta también están ahí. Y damos gloria al Señor porque esa es la voluntad de Él. Que nosotros, hay gente que de pronto está en su casa enfermo, pues allí está llegando el Señor con esa palabra de ánimo. Y yo quiero que en esta mañana usted se identifique con lo que Dios quiere. Dios quiere traer palabras de aliento y de ánimo a su vida. Porque el Señor sabe cómo la hemos pasado. Sabe que ha habido sufrimiento, que ha habido angustia, que ha habido situaciones muy difíciles. Y muchas veces uno tiene el aliento de otras personas, pero qué bueno en esta mañana recibir el aliento de nuestro Señor. ¿Cuántos quieren eso? A ver. Amén. Y entonces yo voy a leer a partir del versículo 8, dice la palabra del Señor así. Jesús está hablándole a Juan, le hemos leído, y dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. Escuche bien, Jesús se presenta como el que estuvo muerto y ahora vive, porque nosotros creemos que Jesús no se quedó muerto. Jesús murió, pero Él resucitó. ¿Cuántos creemos eso? Usted y yo, escuche bien, debemos estar seguros y convencidos de que Jesús resucitó. Dios lo levantó de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Y Él, como está vivo, Él nos puede ayudar, porque alguien que está muerto ya no nos puede ayudar. ¿Usted cree que alguien que está muerto nos puede ayudar? No. Y esto no para ofender la memoria. Yo tengo mi padre y hablo con mi papá, pero mi padre no me puede ayudar. Jesús está vivo y Él sí me puede ayudar. Porque dice la palabra que si nosotros no creemos que Cristo resucitó, vana es nuestra fe. Estamos creyendo en alguien que la palabra dice que no resucitó, y nosotros creemos por la fe que Dios entonces Él se presenta así. Estábamos en el 8 ahí.
El primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Está conmigo? Versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dejámoslo en el medio un instante, Leila. Dice, el Señor conoce las obras. Y escuche bien, uno ve el mensaje a la iglesia en Éfeso y el Señor le dice, conozco tu paciencia, tu arduo trabajo. Pero a esta iglesia le dice que conoce las obras, pero dice que conoce la tribulación y la pobreza. El Señor, escuche bien, muchas cosas que un papá, una mamá hacen, muchos no lo ven, pero el Señor conoce esas obras. El Señor conoce las obras que otros no conocen. Y para estarlo usted encauzando en lo que Dios quiere decirnos en esta mañana, escuche bien, ya Dios utilizó al siervo David. El Señor es fiel. Y yo quiero que ahorita que leamos esto vayamos al capítulo 1, algo como se presenta o como Juan ve a Jesús, ¿sí? Jesús está diciendo aquí que Él conoce nuestras obras y conoce nuestras circunstancias. Esta gente que estaba recibiendo este mensaje, escucha bien, nos introducía la hermana Leila, habían experimentado pobreza, escasez, no tenían recursos porque tenían que entregar sus bienes por creer en Jesús y estaban pasando tribulaciones, momentos difíciles. Entonces, frente a esas circunstancias, imagínense, la están pasando mal, aparecen estos judíos blasfemando, hablando mal, y ahora aparece en el versículo 10 Jesús diciendo esto, escuche bien, no temas en nada a lo que vas a padecer. O sea, la gente estaba sufriendo, la gente estaba tribulada, y ahora aparece Jesús diciendo, viene más. O sea, van a padecer. Dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. O sea, ir a prisión, escuche bien, en ese entonces, no como las cárceles de ahora, tienen una cantidad las cárceles de ese momento eran horribles. Y más en el Imperio Romano, que ellos eran crueles. Entonces, el ir a la cárcel era un momento muy difícil. Y aquí viene lo que Jesús nos va a decir esta mañana, para que seáis probados. Y lo que presenta Jesús es que Él sabe lo que va a pasar, y Él sabe lo que te va a pasar a ti y a mí. Y nos está diciendo en esta mañana que no tengamos miedo por lo que vamos a atravesar, porque esas circunstancias que vienen, en donde aún el mismo diablo va a ser usado, es para, escuche bien, esté atento, es para usted y a mí hallarnos aprobados, y cuando pasemos por esa prueba, Él nos estará esperando con algo que Él promete darnos. Dice ahí, aquí sigo. Y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte. Y yo, Jesucristo, dice, Jesús, yo te daré la corona de la vida. Amén. Jesús es el que te va a premiar a ti y a mí. Pasaste, fuiste fiel hasta la muerte, aquí tienes la corona de la vida. Amén. Qué lindo que es el Señor el que se compromete Él personalmente, yo te daré la corona, porque es Jesús el que tiene el control de todo esto y está dando el mensaje a la iglesia, para que cuando vengan los momentos donde uno dice, Señor, ¿cuándo será que va a amanecer? Esta noche está muy oscura y larga, ¿cuándo será que va a pasar este problema? Pues es en esas circunstancias que Jesús hoy te dice a ti y a mí, sé fiel hasta la muerte. Y yo quiero enfocarme ahí, que es ser fiel al Señor hasta ahí, hasta la muerte. Porque hablábamos de Policarpo, ¿no? Entregaron su vida, era el pastor ahí en la iglesia en Esmirna y él prefirió morir. Y muchas circunstancias, escuche bien, en este tiempo Dios probará tu fe y la mía. Nuestra fe va a ser probada. A ver, yo le introduzco algo, ¿no? Usted le dice a su hija, a su hijo, mami, yo la quiero mucho. Y todos los días le da besos. Mami, yo la quiero mucho, usted tan linda, usted tan hermosa. Eso está bien que se lo diga, ¿verdad? Sí, dígame que sí o no, porque... Sí. Pero si usted no le pone la comidita ya a la mesa y no hay cama donde dormir, le va a decir, usted no me ama, mamá. Porque usted me dice que me ama, pero yo no lo veo. Son palabras nomás. Y es lo que Jesús nos está llevando aquí. Mucha fe nuestra está en palabras. Y Dios quiere de las palabras pasarnos a que nuestra fe sea probada. ¿Sí?
Por eso dice la palabra allí, que la fe sin obras no es muerto. ¿Está conmigo y me sigue? Porque nuestra fe necesita ser probada. Por eso el Señor aquí a través de este mensaje a Esmirna dice, estoy en el 10, para que seáis probados. Y esa prueba no es para el Señor allí dejarnos solos. Es una prueba en donde Jesús dice, no temas lo que vas a padecer. O sea, yo sé que esto viene un momento difícil para tu vida, pero esa confianza que tienes en mí, todo lo que yo vine, ya aquí Jesús, escuche bien, ya ha ocurrido en los evangelios, ya ha venido Jesús, ya han habido los milagros, las sanidades, y las personas estaban creyendo en ese Jesús resucitado. Pero la iglesia de ese primer siglo estaba viviendo tribulaciones, momentos difíciles, que hoy a nosotros no nos es ajeno. ¿Cuántos aquí han pasado momentos difíciles en este año? A ver, hay gente que no tiene empleo, hay personas que veníamos hablando, esa gente ahí en Valencia, se le quemó, salió usted a ver quemar toda su casa ahí. Hay momentos que no son fáciles, ¿verdad? Entonces el Señor quiere en esta mañana, escuche bien, que usted y yo, a través del mensaje en esta iglesia, usted se prepare, usted esté apercibido de que Jesús está diciendo, no temas a lo que vas a padecer. Y uno dice, pero Señor, eso yo no entiendo eso. ¿Cómo así que tú sabes que la voy a pasar mal? Pero escuche bien, esto en el Señor tiene propósito bueno. Nosotros muchas veces nos criaron y uno cría a las niñas, a los niños, pongan el vestidito y todo es como una fantasía. Eso es un cuento, aquí no se sufre. No sufra, mami, no sufra y luego uno sufre, mamá, usted me mintió porque estoy sufriendo. Entonces es un error nuestro decirle a nuestros hijos que no van a sufrir. Eso es mentira, uno sí sufre. Levante la mano aquí el que no ha sufrido, a ver. Porque todos sufrimos. Entonces el Señor en esa veracidad, en esa realidad nos dice, usted tiene que estar atento cuando eso es plan mío. Y este plan es de Dios. Le escuche bien, dentro de todo lo que habrá por decir, estas iglesias eran las que el Señor estaba preparando para que fueran su esposa. Escuche bien. Luego se habla allí en Apocalipsis de las bodas y todo esto, pero la iglesia es la que el Señor prepara, por la que Él viene, ¿no? Una iglesia santa, una iglesia preparada para Él. Entonces el Señor hoy le dice a esta iglesia que van a venir pruebas y tribulaciones para que sea probada esa fe. Y planteándolo en el sentido de una relación de pareja, vuelvo y le digo, mami, ¿usted me ama? Sí, papi, yo lo amo. Y uno le dice palabras lindas a su esposa, yo lo amo, mi amor, yo lo adoro, usted es una preciosura. Pero si eso no va acompañado de hechos, eso son palabras nomás. La mujer, dígame algo, la mujer, ¿es así o no es así? Un hombre que diga que ama y no comprometa esas palabras con hechos, serán solo palabras. Igualmente una esposa, yo lo amo, mi amor, yo lo amo, mi vida, sí, usted me ama, pero no hay hechos. Y es lo que el Señor Jesús está provocando aquí a través de las circunstancias que van a venir. Por eso imagínense, sé fiel hasta la muerte. Y no dirá porque Jesús sea malo, sino porque el Señor quiere sacarnos de lo que nos dijo ahora 8 días. Estamos muchas veces caminando en una religiosidad. Entonces, salimos de una corriente religiosa, pero ahora acá somos también religiosos. Y usted no, yo también soy religioso, hermano. Y usted, no hicimos nada, salimos de allá para pasarnos acá. Y el Señor no quiere eso. Dios no quiere gente religiosa. ¿Usted está conmigo o no? La gente religiosa, ¿sabe qué le pasaba a los religiosos de esa época de Jesús? Jesús les dijo, no, ustedes no creen en los milagros, ustedes no creen en nada, y el religioso no cree. Por eso el Señor, vamos a ver ahorita cómo el Señor se revela, que fue lo que dijo Apocalipsis 1, la revelación de Cristo, ¿vale? Esta es la introducción que le he hecho. El 11 y lo dejamos allí, Leila. Apocalipsis 1. No, el 11. Estábamos leyendo el 10 del 2, ahora leamos el 11. Si la carta termina aquí, el que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice, escuche bien, a las iglesias. Eso es un plural. Aunque le estaba escribiendo a la iglesia en Esmirna, a través del Espíritu, todo lo que Dios le hable a estas iglesias, le está hablando a usted y a mí. Por eso hoy este mensaje es para usted y para mí. Porque usted y yo tenemos oídos activados por el Espíritu Santo para oír lo que el Espíritu nos está diciendo. ¿Está conmigo o no? Y el Señor promete ahí: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Si Dios nos da el tiempo, lo tocamos ahí. Pero quiero que usted esté atento conmigo en esto. En la revelación de Jesucristo, ahora sí el 1:1, Leila, perdón. Cristo se revela allí, y revelación es dar a conocer quién es Jesús. Y Jesús se revela allí, escuche bien, bendito sea el nombre del Señor. El versículo 5, Leila, de ese capítulo 1 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel. Y esto es lo que el Señor nos está hablando en esta mañana, de la fidelidad. Que usted sea fiel, hermano. ¿Cuánto usted conoce personas infieles? A ver, dígame usted, ayúdeme un poquito. ¿Cómo se comporta un infiel? ¿Usted puede confiar en una persona infiel? En los infieles no se confía. Y Jesús se presenta, o Juan habla de él es el testigo fiel. Imagine que vaya alguien hablando cosas que no son verdad de usted y de mí, pero ella, ¿por qué dice eso de mí? Él, ¿por qué dice eso de mí si eso no es verdad? Y lo que Jesús está diciendo: yo soy el testigo fiel, yo soy el primero y el último, es que Jesús sabe todas las cosas de tu vida y la mía. Hay cosas que ni su mamá sabe, ni su papá, ni su esposo, ni su esposa. La relación nuestra con nuestro Dios es personal. Usted y yo venimos aquí y cantamos, pero usted y yo vivimos una relación personal con nuestro Dios. ¿Usted cree eso, no? Amén. Claro, Dios no le gusta vernos como grupo, como familia, pero a usted y a mí le gusta que tengamos una relación íntima, una relación personal. Y el propósito de esta mañana y lo que Dios trae a esta casa y a su iglesia es que nosotros, a través de su palabra y por la guía de su Espíritu Santo, usted en este tiempo que ha creído, en este tiempo a través de estas pruebas, usted cuando pase, Jesús coloque esa corona y diga: ya sé que crees más en mí. Te estoy afirmando la fe, porque la fe de los últimos tiempos, déjeme decirle, será una fe muy, muy radical, muy fuerte. No se va a poder creer de cualquier manera. Tiene que ser una fe a prueba de fuego, a prueba de tribulaciones. Si en el 2019 vivimos la pandemia, ¿usted cree que eso fue fácil? Encierre y no salga. Es que, pastor, es que en el Apocalipsis se habla que, y bueno, y hasta en Daniel ya se dice también, que el pueblo de Dios sería refinado en el tiempo del fin. El verdadero cristiano, aparte de la prueba y la gran tribulación que pasa, ¿no? Sabemos lo que va a pasar, ¿no? Sería refinado. El verdadero estaría ahí, confiaría en Dios. Y otros, a la mínima de una prueba, se alejarían. Esa no es la voluntad del Señor, que nos alejemos, sino que en medio de la prueba usted pueda afirmarse más de que está confiando en un Dios verdadero. Entonces Jesús se revela a esta iglesia en esa condición de lo que Él es fiel. Y la persona, usted no solamente debe tener fe. Muchas veces nosotros y nos quedamos muy cortos cuando le decimos a la gente: tenga fe. Y claro que hay que tener fe, pero esa fe tiene que estar acompañada de paciencia, esa fe tiene que estar acompañada de carácter, de fidelidad. No solo por tener fe Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar también del carácter que usted y yo tengamos a través de su Espíritu Santo. Por eso nos viene tratando en esta área. Entonces yo voy a mirar algunos pasajes, escuche bien, en donde el Señor nos va a ayudar un poquito en esta parte. Dice la palabra de Dios allí, en el versículo 9, que había una blasfemia de unos judíos que se decían ser judíos, pero no lo eran, sino que eran sinagoga de Satanás. Escuche bien, Jesús era judío, Juan era judío, y ellos sabían qué era ser judío. Y para un judío, escuche bien, su religión representa mucho en su vida.
Entonces, cuando Jesús está diciendo aquí, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, era que mucha gente estaba aparentando cosas que no eran, y por el contrario le llaman, sino que son sinagoga de Satanás. Imagínense. Y allí en Juan 8:44, Jesús le dice a los judíos de aquel entonces que ellos eran de vuestro padre el diablo. Juan 8:44, si lo pueden poner. Cuando Jesús está predicando su evangelio, Jesús se refiere a estas personas porque ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. Y el Señor le dice que ellos los deseos de ese padre querían hacer. ¿Y por qué? Escuche bien, ¿por qué? Una de las cosas que nosotros vamos a ser probados en la fidelidad es cuando usted y yo decimos la verdad. Porque una persona que está en la sinagoga de Satanás se apoya en la mentira, en el engaño, y eso no es de Dios. ¿Está conmigo? Lo mismo el pasaje, ¿no? Ahí está. Sí, ese es. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le decía Jesús a los fariseos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Escuche bien, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, escúcheme bien, una persona que dice conocer a Dios, que dice tener el temor de Dios y se apoya en la mentira, pues le está dando la gloria a este ser, porque él es padre de mentira. Usted diga conmigo: fuera la mentira. Usted tendrá que ser probado en que tendrá que decir la verdad, porque si no, entonces no estamos siendo fieles al Señor. Esa corona que Jesús espera, ya dice: no, yo no te puedo. ¿Cómo le va a dar una corona a alguien que se apoya en la mentira? Yo vine a predicar la verdad y tú te estás apoyando en la mentira. No, este ser está ahí. Yo no me voy a detener mucho en hablar de él, pero existe. Y mucha gente, yo creo que el diablo está contento: diga que yo no existo, diga que yo no existo. Porque entre más lo niegue, si es verdad, la Biblia nos lo presenta aquí. Jesús habló de él. ¿Está conmigo? Vamos al mensaje a la iglesia en Filadelfia. Aquí. El versículo 9 del capítulo 3 de Apocalipsis. Leila. El versículo 9 del capítulo 3 de Apocalipsis. Versículo 9 del capítulo 3 de Apocalipsis. Dice así la palabra del Señor: he aquí yo entrego, es el mensaje que Dios nos guiará quién es el que irá a predicar ahí, pero escucha lo que le dice: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Una persona, cuando el Señor se refiere que son sinagoga de Satanás, aquí el Señor lo afirma, son personas que mienten. Y esto va para todos nosotros. No es de Dios apoyarnos en la mentira. ¿Y por qué mintió? No para quedar bien. No, es que mentir porque era una mentira pequeñita y piadosa. Diga, la mentira no. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que esos decían ser y no lo son. O sea, ellos se presentaban como una religión de judíos, pero el Señor le dice: ustedes son sinagoga de Satanás y su padre es el diablo. Y lo tengo aquí en mis notas, y por eso lo digo, de que esta es la referencia. Dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué? Sino que mienten. El Señor nos ayude a todos en esa parte. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a ver la parte contraria a Juan. Le voy a contar algo de Juan, el que escribió ese Apocalipsis. Juan, bendito sea el Señor. Yo quiero que vaya conmigo al Evangelio de Juan. Bendito sea el Señor. Porque Juan tenía algo que el Señor resaltó en su vida. Juan capítulo 1, versículo 35 y 37. Estoy en el Evangelio de Juan. Escuche bien. Este Juan escribió el Evangelio. El que está escribiendo el Apocalipsis escribió el Evangelio.
Y dice allí: al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, póngalo, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Escuche bien, Juan el Bautista tenía 2 discípulos, y uno de esos discípulos se llamaba Juan. Juan, el que escribió este Apocalipsis, era discípulo de Juan el Bautista, y él estaba muy niño. Veamos el 37. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y yo quiero con esto decirle que es una persona fiel. Una persona fiel como Juan es una persona que ama la palabra de Dios. Juan, desde muy niño, él sabía que Juan el Bautista estaba predicando el arrepentimiento, de que venía el Mesías, y él estaba interesado en la palabra de Dios. Entonces, si usted y yo queremos ser bendecidos y recibir esa corona, este es el tiempo en donde usted se va a interesar más en la palabra de Dios. ¿Cuántos aceptan eso? Amén. Esta noche usted se va a conectar con la ayuda del Señor, va a recibir el estudio bíblico del libro de los Hechos, va a estar con la palabra, pero que en su vida, amado, no estemos caminando: Señor, sí, yo, y usted sea de los apáticos a la palabra, de los desinteresados por la palabra, de los indiferentes a la palabra. ¿No? Una persona fiel como Juan oyó que hablaban de él y siguieron a Jesús, porque la palabra debe llevar a seguir a Jesús. Y voy al otro momento ahí en la vida de este Juan. Bendito sea el Señor. Juan 18. Solo quiero resaltar 2 aspectos de este personaje que está ahí. Juan 18, versículo 15. Escuche bien, está hablando aquí, de pronto se llama Juan el Bautista y Juan el Evangelista, pero yo sé que usted no se va a confundir. Oiga bien: y seguían a Jesús Simón y Pedro y otro discípulo. Este otro discípulo es él, el que está escribiendo el Evangelio, sino que él no se nombra Juan, pero el otro discípulo es él está hablando de él, de Juan. Escuche bien: y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Aquí la Biblia está diciendo que Juan era conocido del sumo sacerdote. Entonces ya Jesús ha cenado con sus discípulos y vienen y lo arrestan y lo llevan ahí al patio creo que de Anás. Pero la Biblia registra de que Juan era conocido de esa autoridad, el sumo sacerdote. Leamos el versículo que sigue, el 17. Sí, pues, más Pedro, es que ahí toma como más referencia a Pedro. Más Pedro estaba afuera, leámoslo. Pedro estaba afuera y a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Escuche bien para que no se me pierda. Una persona fiel ama la palabra de Dios, como Juan. Una persona fiel tiene buenas relaciones. Una persona de fe tiene buena influencia. Aquí dice que este hombre era conocido del sumo. Y mire lo que pasó. ¿Usted sabe qué le había dicho Jesús a Pedro? Jesús le dijo a Pedro: Pedro, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y esa palabra sobre la vida de Pedro se cumplió porque Juan estaba ahí y lo hizo entrar. Porque Juan era conocido del sumo sacerdote. ¿A dónde nos quedamos? Al 16, Leila. Ahí. El discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera y lo hizo entrar a Pedro. Si no hubiera estado Juan ahí, Pedro no había podido entrar. Las personas de fe son las que hacemos posible que se cumpla la voluntad de Dios. Por eso usted debe apoyar los tiempos que Dios ha preparado en esta casa. Apoyen las reuniones en las casas, porque usted no sabe qué va a hacer Dios con cada alma que lleva ahí. Dígame amén. Amén. Diga: estoy dispuesto a apoyar la programación de la iglesia. Claro. Y si no está como están ahí los siervos, conéctense. Bendito sea. No quiero hablar más de Juan, pero escuche bien. ¿Cómo lleva usted sus relaciones? Sería una buena pregunta. ¿Amamos usted y yo la palabra del Señor? Vamos a Jesús, otra vez a la carta de Esmirna. Escuche bien.
Vamos a Jesús. Cuando Jesús está dándole este mensaje a la iglesia, Jesús, escuche bien, a la iglesia en Éfeso le dice, le reconoce muchos atributos. Esté conmigo aquí, no se me pierda. El que tiene, voy a leer la carta a Éfeso, Leila. Versículo dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido. Y Jesús, escuche bien, da un reconocimiento muy de lo que hacía esta iglesia. Y le dice el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Escuche bien, tener revelación de Cristo es nosotros hablar con justicia. Póngame atención acá, que Dios nos dirá muchas cosas, pero cuando usted va a decir algo de una persona, ¿usted le reconoce lo bueno que esa persona ha hecho? ¿O es de los que solamente se quedan en decir lo malo de esa persona? Porque Jesús nos enseña que hay que reconocer lo que la persona ha hecho bien. Antes de decir lo que no está bien, usted tómese el tiempo de decir: mira, has hecho esto, esto está bien, y reconozca lo bueno de las personas. Porque hay veces somos muy especialistas en ir directamente a señalar lo malo, y eso es injusto. Entonces, tener revelación de Cristo es como la tenía Juan, que amaba la palabra, llevaba buenas relaciones, pero aquí lo que está diciendo es que Jesús, escuche bien, nos enseña a hablar como debemos hablar. Muchas veces usted a su hijo o a su hija le ha dicho cosas en enojo, pero no se ha tomado el tiempo de resaltarle los valores que tiene esa persona. Y lo mismo esa hija a la mamá o al papá, pues y habla en lo malo. No seamos así. ¿Está conmigo en lo que Jesús dice? Amén. Porque podemos tener aquí revelaciones espirituales y amén, pero lo espiritual es cómo hablar. Porque una de las cosas que le pasaba a esa iglesia era que iban a blasfemar. El Señor nos ayude. No debemos ser la iglesia que damos lugar a la blasfemia. Y blasfemia es hablar mal de lo sagrado. Si Dios le ha dado a usted unos hijos, esos hijos son bendición de Dios. Hable bien de sus hijos. Amén. Si Dios le ha dado a usted hijos y se los ha dado como bendición, hable bien de sus hijos. Amén. Amén. Voy para la tercera. Si Dios le ha dado hijos a usted y se los ha dado como bendición, hable bien de sus hijos. Amén. Amén. Ahora sí. Si Dios le ha dado un papá y una mamá como una bendición, hable bien de su papá y de su mamá. Amén. Cumplir, papá. De su esposo, hable bien de la iglesia, hombre. Hable bien de Almería, hable de España. ¿Qué te estás hablando mal de España y aquí estás comiendo? Bueno, y Dios bendiga su tierra, pero eso es blasfemar. Por eso ellos se decían ser judíos, pero eran blasfemos. Yo no ayude, pastor, ahí ayúdeme con el tiempo, que yo voy aquí con Rafa, allá voy a sacar el fusil. Job, voy a ir al libro de Job, y Job tiene, usted sabe el libro de Job. Job, él va y se presenta delante de Dios, y Dios le dice: ¿no has considerado por allá a mi siervo Nicolás, a mi sierva María Elena, a Ana Bolena? Dios nos tiene como referencia a usted y a mí. Dígame, porque es así. ¿No has considerado a mi sierva Lucy? Entonces le quiero resumir con esto. El Señor en Job trae el sufrimiento, y Job sufre, y Dios tiene una referencia de él. Bendito sea el Señor. Estoy en Job capítulo 1, ¿no? Y Dios permite el sufrimiento en la vida de Job. Dios es el que dice: bueno, quítale todos los bienes. Y parece ser que hay una voluntad permisiva del Señor, porque Dios quería a través del sufrimiento llevar a Job a que eso que él creía, eso que él tenía allí, tuviera que ser probado. Por eso le digo, nosotros hoy hemos creído, hace tiempo hemos creído, y usted va a seguir creyendo, pero esa fe suya
de parte del Señor será aprobada. Porque Dios quiere aprobarlo a usted y a mí para decir, bueno, hay veces nos pregunta Jesús, ¿por qué vino y sufrió? Pues si Jesús sufrió, nosotros no vamos a sufrir, ¿o qué? Porque a través del sufrimiento, escuche bien, usted conoce más a Dios. Cuando usted la está pasando mal es cuando más desesperadamente buscamos a Dios. Cuando todo va bien, y yo le voy a resumir esto porque Job, él dice que era un gran oriental, él tenía muchos recursos, muchos bienes, y él llevaba una relación con Dios. Estoy en Job capítulo 1. Y él hacía algo, escuche bien, Job capítulo 1, versículo 5, gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Aquí. Capítulo 1, versículo 5 dice: y acontecía que habiendo pasado un turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esa manera hacía todos los días. Job, escuche bien, hacía sacrificio por sus hijos. Y si usted lee toda la historia, estos hijos se mueren. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y lo que Dios, escuche bien, le está diciendo a usted y a mí, es que nosotros, esa manera de creer, Job ofrecía holocausto y sacrificio y hacía pero por su Dios, pero por él no hacía nada. Porque es que hay veces yo escucho que muchas veces oramos y oramos por los demás como si los demás estuvieran sufriendo y nosotros somos como con nosotros no pasa nada. Y Job no se incluía a él, y él es el que va a vivir toda la historia en el libro. Pero él hacía y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos. Y esto, cuando le preguntaba al Señor, esto es religiosidad. Y yo no estoy hablando mal de Job. Dios dijo que él era justo, que él era... Dios lo que dijo, él no se equivocó. Pero cuando vivió la fe, en el capítulo 3 dice que él maldice el día en que él nace. Blasfemó contra Dios. Si usted alguna vez se ha deseado la muerte, usted está blasfemando contra Dios. Porque Dios le dio la vida a usted y a mí. Y usted no está hablando mal de Dios, pero usted está blasfemando contra un regalo, un don que Dios le ha dado a usted y a mí. El Dios nos guarde estar hablando cosas que vayan en contra de lo que es nuestro Dios. Entonces, yo veo aquí que él hacía cosas hacia sus hijos y los hijos se murieron. Y luego la mujer le dice más adelante: ¿usted todavía cree en ese Dios? Capítulo 3, Leila, ahí está. Bendito sea el Señor. Perdón, el 2.9. Capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. O sea, Job, escuche bien, era recto, temeroso de Dios, apartado del mal, era un siervo, pero su familia no estaba involucrada con Dios. Y por eso en este tiempo el Señor ha tocado tu vida y la mía, pero Dios está pensando en los tuyos. Por eso estamos orando por nuestros hijos, ¿no? ¿Cuántos estamos en ese proyecto? Claro, porque Dios no quiere que nos quedemos, si yo soy salvo, pero y mi familia que pase lo que quieran. Aún su mujer le dijo, porque él se enferma y se está rascando con un tiesto las llagas, y le dice: aún retienes tu integridad, maldice a Dios. Y pues, esta mujer para mí, ella no había caminado en la fe con Job. Y luego capítulo 3, versículo 1. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Eso dice el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 3. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Cuando usted empieza a maldiar, maldita sea, usted está, escuche bien, usted está, bendito sea el Señor, blasfemando contra Dios. Porque si la voluntad de Dios es tenerlo aquí en España, Señor, gracias, la estoy pasando mal, ayúdame. Si Dios le ha dado sus hijos, Señor, tengo estos problemas con mis hijos, Señor, o te los lleva o te los mando. Usted ve así, pero hay hijos que le han deseado la muerte a los padres. Hay padres que le han deseado la muerte a los hijos. Pero Dios no quiere eso.
Dios quiere familia, Dios está interesado en la familia. Entonces, yo lo que quiero llevarle a esa parte final, capítulo 38 de Job. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Capítulo 38, 42, el 42. 42, versículo 1 en adelante dice: respondió Job a Jehová, capítulo 42, versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. O sea, Job llegó al convencimiento de todo el libro de que él realmente hablaba de Dios, pero él no comprendía muchas cosas. Porque es el momento de la prueba donde usted realmente tiene revelación de quién es Dios en su vida. Por eso Jesús le está diciendo a la iglesia de Esmirna: van a venir momentos difíciles, en donde esa fe que tú dices tener en mí va a ser probada. Y eso le pasó a Job. Y Job, después de todo ese proceso, le llegó a convencerse de decir: realmente yo hablaba cosas que yo no entendía. Y que Dios a nosotros nos ayude en este tiempo a que podamos hablar lo que realmente entendemos de Dios. Porque muchas veces le decimos a la gente un poco de cosas: ore, cante, ayune, tenga fe, y nosotros no tenemos eso. Ahora, no para condenarnos, sino para que este sea el tiempo nosotros también. Yo he dicho: Señor, esta palabra es para mí también. Usted y yo estamos llamados a vivir la palabra, y Dios nos la va a hacer vivir, porque la fe sin obras es muerta. Si usted y yo somos testigos de Cristo, pues Él nos invita a ellos, aún hasta la muerte tienes que ser fiel. Y este hombre Job después dice que fue restituido, tuvo sus hijos, tuvo sus 7 hijos, sus 3 hijas. Dios le devolvió, y Dios, el plan que tiene no es dejarnos en la condición. Mire, si nosotros, yo voy a decir algo, si nosotros estamos en religiosidad, mucha gente se va a quedar en el camino, no va a querer volver aquí, porque la religiosidad no lo va a dejar avanzar. Por eso el Señor quiere que sea una relación verdadera. Es una relación verdadera con Jesús. Si yo conozco a Jesús, así como Jesús dijo: yo conozco tus obras, que usted diga: yo conozco a Dios. Porque no es el de oídas te había oído, no es lo que le cuenten a usted de Dios, es lo que usted pueda hablar de cómo lleva su relación con Él. Bendito sea el Señor. Entonces, no tenía otra parte ahí, pero quiero dejarlo hasta allí, para que usted escuche bien. Usted y yo estemos en este tiempo que Dios está bendiciendo su iglesia, en este tiempo con tantas. Uno quisiera decir: no vienen momentos difíciles, pero el que le diga eso le miente, porque sí vienen momentos difíciles. Y uno quisiera que no. Yo aquí con buenas noticias, tranquilo, todo va bien, ¿no? Como todo va bien, si lo que se espera es una cantidad de programas de enfermedades y peste y virus y guerra ¿cómo va a decir uno que las cosas van bien? Pero no para sentirnos mal, sino para que en este tiempo su confianza en el Señor, su fe esté afirmada en la palabra, su fe esté afirmada en su comunión con Dios, nuestra fe esté afirmada en esa relación personal con Él, y no de pronto con lo que solo oímos y oímos. Que usted pueda ver a Dios. Mire, son las dos situaciones en nuestra vida. Nosotros sí tenemos que oír a Dios, pero lo que está diciendo: más ahora mis ojos te ven. Y hay cosas que usted no solo las va a oír, usted tendrá que verlas, porque la vida espiritual nos va a permitir ver a Dios en tu vida. Rosa, ¿tú has visto a Dios en la vida de Humberto? Sí. Amén. Eso es ver a Dios. Eso. ¿Usted ha visto a Dios en la vida de su hijo David? Amén. Eso es ver a Dios, porque ellos están confiando en el Señor. Que seamos testigos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Vale? Como tengo el tiempo, pastora, y yo, Justico, vamos a pasar el videito y con eso quiero terminar. Escuche bien. Este es un video de las Olimpiadas, dura solo 2 minutos. Escuche bien, con esto termino. Ahí está, escuche bien. Nosotros nos preparamos y tenemos sueños y tenemos anhelos y tenemos deseos con nuestra familia, personales. ¿Cuántos tienen sueños personales aquí? Claro. Y sueños con nuestra familia, proyectos. Pero esos proyectos, escuche bien, necesitamos que Dios esté ahí, que en esos sueños
no esté Dios por fuera de esos propósitos. Bendito sea el Señor. Entonces este hombre es un atleta que pasó la historia por estas circunstancias. Escuchen, él va corriendo ahí, él representa a Inglaterra y él se preparó para esa carrera. Y él corrió y corrió y corrió. Y mire lo que le va a pasar ahí. Creo que es el número 4. Ahí. Ahí. En ese momento se acabó todo para él. O sea, son los 400 metros planos. Y el que no llega, ahí ya llegaron el ganador y todos terminaron la carrera. Y aunque él no quieren auxiliar ahí los médicos, él se pone de pie y empieza a caminar, a trotar para llegar a la meta. Y él va ahí porque él se preparó para llegar. Y miren lo que sucede, ahí aparece este hombre es su papá. Y él le está doliendo, él está sufriendo, pero él encuentra el consuelo de su papá. Y hay mucha gente que se le acerca ahí en Barcelona a querer quitar ese momento, y eso iba en contra de las normas, porque si él está lesionado hay que sacarlo de ahí. Pero dije, no, yo soy el padre, él quiere llegar a la meta y él va a llegar conmigo. Y yo creo que este hombre iba sufriendo mucho porque su sueño se había deshecho. Él ya no iba a ganar. Por favor, es mi hijo, déjenme llegar con él a la meta. Déjame llegar con él. Y él llegó a esa meta, escuche bien. Y él no quedó de primero, pero este video hoy sigue circulando, alentando el corazón de mucha gente. Yo lo he querido tomar en ese propósito. Ese hombre representa a nuestro Padre, que te está ayudando, porque van a venir momentos donde las cosas van a ponerse difíciles. Amén. Cierren sus ojitos allí y le damos gracias al Señor por esta palabra.